Buenos días, muchas gracias. Gracias al Foro de Promoción Democrática Continental, que me ha pedido hoy día que hablemos sobre la importancia del voto y de los mecanismos democráticos en las transiciones a la democracia. Para eso, fijemos como marco de referencia la realidad objetiva, lo que ha venido pasando en Venezuela, en América Latina, desde el final del siglo pasado, principios de este siglo, los últimos 15 años. No voy a repetir el extraordinario detalle histórico que acaba de hacer la doctora Petrasch, pero simplemente les voy a decir que un presidente débil, Hugo Chávez, el 99, en busca de soporte político se junta con un dictador agonizante, Fidel Castro, y el dinero proveniente del petróleo venezolano más la tecnología, metodología dictatorial de alta eficiencia política sin ningún escrúpulo de Fidel Castro producen todo lo demás. Producen lo que se llamaría movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI, produce en realidad un movimiento antidemocrático en el hemisferio en el que, o del que más bien, los líderes de las Américas, los líderes políticos, los partidos políticos, el sistema democrático tarda en darse cuenta. Se produce una reposición del foquismo castrista de los 60, que era armado y guerrillero, y se lo transforma en un foquismo electoral fundado en el control de la principal herramienta de la democracia, que es el voto, que son las elecciones, al punto de llegar a persuadir y a hacer creer a los pueblos y a la comunidad internacional que elecciones son democracia. Cuando en verdad las elecciones son un elemento esencial, son un elemento importante de la democracia, pero están lejos de ser democracia, porque para que haya democracia, además de que las elecciones sean libres, justas, transparentes, fundadas en el voto universal y secreto, tiene que haber respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, tiene que haber independencia de los poderes públicos, tiene que haber respeto al Estado de Derecho y tiene que haber libertad para el ejercicio de los partidos políticos y las organizaciones políticas. Elementos estos cuatro últimos que este proyecto no democrático fue reduciendo hasta hacer desaparecer prácticamente en el curso de la historia. Y llegamos al punto en que ese proyecto domina varios países, controla Venezuela fundamentalmente porque es la fuente de provisión económica. Se apodera del Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, casi de la Argentina, donde una gran defensa de la libertad de prensa impide la consolidación del proyecto del socialismo del siglo XXI de mano de los Kirchner. Intenta meter este proyecto en El Salvador, en Honduras, en el Perú, y fracasa reiteradamente. Termina su pico económico y sucede un hecho histórico que es la muerte de Chávez, ya instituido en dictador en Venezuela, pero se muere. Entonces el proyecto pasa a manos de la dictadura castrista y a partir de ese momento tenemos que reconocer que en América Latina el liderazgo castrista es el que manda. Hoy en día, muy para mal, el liderazgo político de América Latina está en La Habana y de lo que se trata en la confrontación, que no es una confrontación de derechas contra izquierdas como nos quieren hacer creer, que no es una confrontación de socialistas progresistas contra liberales o neoliberales, no, es una confrontación entre la dictadura y la gente que viola los derechos humanos contra la libertad y la democracia. En esa confrontación hoy día están resistiendo el control y el dominio de los pueblos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y obviamente Cuba. En ese marco de referencia, pues hablemos de lo que está pasando en Venezuela y del tema que me han pedido, que es la importancia del voto en los mecanismos democráticos y en las transiciones a la democracia. Primero, estamos enfrentando un sistema de foquismo electoralizado.
En Venezuela se ha producido una gran derrota al chavismo y a la dictadura castrista el 6 de diciembre pasado, porque la movilización, la diferencia de voto y la expresión popular han sido extremas. Porque ellos tienen un sistema institucionalizado en todos los países que controlan para hacer fraude. Y en ese sistema de fraude, un fraude que llega hasta el 5% es fácilmente manipulable. Un fraude que está entre el 5 y el 10% trae problemas, hay denuncias, a veces hay ruidos inclusive internacionales, hay expresiones nacionales de protesta, pero lo terminan por aplicar. Cuando el fraude supera el 10% es que tienen gravísimos problemas y es irresistible y aparecen las madrinas, los padrinos, aparece la gente que no puede contra el escándalo, vuelve la conciencia a manos de los militares que han estado sometidos a los procesos dictatoriales y que se olvidaron en determinado momento de defender la nación a la que juraron, para recordarles que es insostenible aguantar y soportar por la vía de la fuerza un fraude que va más allá del 10%. Primer elemento que quiero fijar con esta descripción de la realidad es que los triunfos populares en rescate de la democracia tienen que ser masivos, tienen que ser importantes, porque si no, no sirven. Y la misma prueba está en Venezuela. Ustedes no se creen, ni nadie se cree en el mundo, que Maduro ganó la elección presidencial. Ahí hubo fraude, ahí hubo manipulación, hubo violación de sus propias normas desde la habilitación de Maduro como candidato, pero no hubo digamos, la diferencia esencial para que ese fraude sea insostenible, y tampoco hubo posteriormente la defensa necesaria del triunfo que se había obtenido. Pero eso es historia. Hoy día, después del 6 de diciembre en Venezuela y después del triunfo electoral de Macri y de su posición internacional de defensa de la libertad y la democracia desde la Argentina, el escenario está cambiando. Y está cambiando como lo indicó Marx. Está cambiando porque la infraestructura económica determina la superestructura política y social. Está cambiando porque además de que los precios internacionales del petróleo, de los minerales y de los commodities han caído, además de eso, no por eso, el modelo del socialismo del siglo XXI, el modelo neocomunista, el modelo concentrador, el modelo estatista, el modelo centralista plagado de corrupción, es un fracaso. Ya se cayó la Unión Soviética, ¿por qué no se va a caer Venezuela? Cuba hubiera estado 10 veces caída si no hubiera sido por el auxilio de Chávez. Estaba agonizando el año 99. ¿Por qué no se va a caer el Ecuador? ¿Por qué no se va a caer Bolivia? ¿Por qué no se van a caer estos países que han concentrado todo el poder en un individuo que concentra todos los órganos del Estado, que impone su voluntad por encima de la ley y que se presentan a la comunidad internacional con careta de democracia? Es el sistema que los está matando, pero es la economía la que está operando para que se termine un mecanismo, una forma de hacer política fundada en el populismo, que estaba asentado a su vez en la dádiva, en la prebenda, en la corrupción del votante, a través de la entrega de bonos, de regalos, de dineros, de decretos, a través de dinero que hoy día no tiene. En ese escenario, en la transición de la que ustedes me han pedido hablar, nosotros tenemos que recordar lo mismo que han puesto en el objeto de este foro: el inicio de la recuperación de la democracia. Se ha dado un paso muy importante el 6 de diciembre, pero el aparato de fraude, de corrupción, de represión, de violencia no está desmontado en Venezuela, ni mucho menos. No está desmontado en América Latina. Para muestra un botón, mi país, el 21 de febrero, el dictador Evo Morales está intentando hacer lo mismo que hizo Chávez hace unos años y que la doctora Petrasch ha descrito. Ha convocado un referéndum para que en base a su propia constitución se haga una modificación para ser reelegido indefinidamente. Ya está
en vigor ya está ejerciendo un periodo usurpado para el que se hizo elegir el año pasado, el 2015. Ese periodo termina el 2020, pero 4 años antes quiere la reelección indefinida, porque sabe que le viene crisis económica, porque sabe que este ejercicio de fraude electoral que va a tratar de hacer el 21 de febrero no lo puede hacer dentro de un año, porque las condiciones económicas y sociales de la realidad objetiva y del pueblo boliviano no se lo van a permitir. Pero está tratando de hacer eso y está asentado exactamente en el mismo sistema de fraude que existe en Venezuela, que ha sido desplegado en el Ecuador y que funciona en los países del socialismo del siglo XXI. En Venezuela se ha dado un paso muy importante, no se ha desmontado nada. Menciono el tema del 21 de febrero en Bolivia porque las fuerzas no democráticas de las Américas, lideradas por el castrismo, por Maduro, por Correa, por Ortega, están concentrando su poder para tratar de hacer de la elección del 21 de febrero, del referéndum del 21 de febrero en Bolivia, un punto de inflexión, para decir, el año pasado, el 2015, pasó lo de Argentina, pasó lo de Venezuela, pero el compañero Evo en Bolivia, que además tiene una gran propaganda de un falso éxito económico, ha logrado revertir aquello. Y eso va a ser puro fraude. Los votos, las encuestas están demostrando que hay una ventaja del 8% del no contra Evo Morales a favor del sí oficialista, pero esa es una ventaja peligrosa porque si no pasa del 10% van a hacer una manipulación similar a la que llevó a la presidencia a Maduro o una manipulación similar a la que usó Evo Morales para imponer su constitución en el referéndum del 2008-2009. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer en el tema venezolano, en esto que ustedes han venido a llamar el inicio en una transición? Primero tenemos que reconocer que Venezuela hoy día no es una democracia. Todos entusiasmados, todos felices, yo el más contento por lo del 21 de febrero, pero ahí tenemos una asamblea con mayoría de demócratas en un país no democrático. No hay nada que muestre que ese es un país democrático, nada ha cambiado, y si empezamos creyéndonos que las cosas han cambiado, tenemos una desventaja horrorosa. ¿Por qué? Porque el oponente, porque la parte contraria, porque el dictador, porque el aparato castrista y su títere Maduro no son demócratas, no son democráticos. Ellos tienen una estrategia para mantenerse indefinidamente en el poder. Creen que lo que ha pasado el 6 de diciembre es una contrariedad muy importante que pueden revertir y están trabajando para eso. Insisten en su política económica que es absolutamente equivocada, pero al propio tiempo desplegan acciones políticas muy importantes. Tratar de dividir a la oposición, oponerse a que se cumplan las ofertas de la oposición, dejar que pase el tiempo para que la crisis económica, el cansancio y la bronca y el fastidio del pueblo venezolano se distribuya, se traslade y se vaya a la oposición, y ese tiempo es muy corto. Están operando políticamente y la agenda es una agenda que le ha funcionado a los Castros muchas veces en Cuba, que no debería funcionar en Venezuela, pero que tiene indicios de que algún éxito podría tener porque tienen el control absoluto de los medios de comunicación, porque tienen el control absoluto de la economía, buena o mala. Los barrios o los sitios electorales donde ganó el chavismo, donde ganó la dictadura, pueden tener un poquito más de comida o de alimentos en los supermercados, y donde perdieron pues no, y ese es el voto, tú has elegido tus representantes a la asamblea, mira lo que te han traído, etcétera, etcétera. Política práctica, política de deterioro, política estalinista, nada nuevo. Agenda castrista ejecutada por los operadores venezolanos que están en el gobierno. Ojo con eso. El otro tema sobre el que quiero llamar la atención es que en Venezuela hoy día se está entrando en una dinámica en la cual, en vez, en mi criterio, de deslegitimar al Poder Ejecutivo y a la dictadura, él está desplegando una política de legitimarse a través de la Asamblea. Ojo también con eso, porque esa es una situación en la cual la ventaja política frente al pueblo venezolano, con el manejo de todos los medios de comunicación, puede tener algún nivel de éxito. Me quedan 2 minutos de acuerdo a
al verdugo del reloj. Y yo quiero decirles que más allá de estas ideas que planteo para el tema venezolano y que ustedes podrán discutir con más conocimiento de su país y de su realidad, quiero insistir en algo relativo al voto, al sufragio, como elemento esencial de la democracia en el hemisferio, en el ámbito de América Latina. Estoy de acuerdo con los expositores del panel que hay que fortalecer la OEA, porque uno de los éxitos del movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI, de mano de otra estrategia castrista, fue destrozar la OEA. Y para eso la controló. La OEA es un organismo político, tomaron la mayoría de los votos a partir del petróleo venezolano y del grupo de Petrocaribe, más los votos solidarios de la región, pusieron a Insulza de secretario general y neutralizaron y acabaron con esa organización que solo sirvió en determinado momento para corroborar y santificar el fraude electoral que se cometía en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia o en Nicaragua, y para encubrir los crímenes de lesa humanidad que se cometían ahí y en Cuba. Esa es la historia del secretario Insulza en la Organización de Estados Americanos. Ahora las cosas han cambiado, pero hay que ir al fondo de los temas. Y en el tema electoral yo quiero insistir en una propuesta que hice hace 2 o 3 años. Para evitar que en cada país se institucionalice y se instale un sistema de fraude electoral con una franquicia como el que ha sucedido de parte de la América no democrática en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua, mi propuesta es llevar adelante la idea de la creación de una corte o de una comisión interamericana electoral. ¿Qué quiere decir esto? Hacer como la FIFA, como la buena FIFA, tener un grupo de árbitros que sean internacionales. No tenemos nosotros por qué para cada elección local tener una corte, un tribunal electoral que está generalmente pinchado por el poder de turno. Se trata de la creación de un órgano electoral transnacional que ofrecería jueces internacionales, registros nacionales transparentes, un sistema uniforme y procedimientos abiertos. Un no al fraude en el cual hay que empezar a trabajar, porque esa es la verdadera transición a la democracia. El día que el voto sea transparente, que el voto no sea utilizado y que esté libre de fraude, venga de la derecha o de la izquierda o venga de los mecanismos antidemocráticos con el que sufrimos desde hace más de una década, entonces habremos avanzado en esta materia. Muchas gracias.